Muy buenas noches, abogada, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a exponerle verdad sobre dos casos. Mi nombre es Carmen Yelina Martínez y soy del campus Roatán. Mi nombre es Gillian Norey Corrales Hernández y soy del campus de Tegucigalpa. Les saluda Loana Mileni Reyes del campus Tegucigalpa. Les saluda Roger François Santos Herrera del campus de Cihuatepeque. Buenas noches, abogada. Mi nombre es Neidy Yolanda Díaz y les saludo de aquí de Choloma, campus Choloma. Deme la siguiente diapositiva, compañera, por favor. Expongo el caso número 1. En el año 2009 en Honduras, varios miembros de las Fuerzas Armadas irrumpieron en la casa del presidente de la República y sin su consentimiento le llevaron a un aeropuerto y le subieron a un avión que salió con rumbo a Costa Rica. Después, ante la ausencia del presidente de la República, la presidencia la asumió el presidente del Congreso Nacional, indicando que la presidencia no podría quedar vacante y que por ley le correspondía asumir la presidencia. Los miembros de las Fuerzas Armadas indicaron que la razón de su accionar se originó, ¿verdad? Porque existía una orden de captura contra el presidente de la República y que para evitar revueltas entre la población decidieron expatriar al señor presidente. Siguiente, compañera. Desde la tesis de Finish, ¿verdad? Tenemos unas cuantas preguntas. La primera, ¿se podría aplicar lo que es la racionalidad práctica ante este caso? ¿O puede justificarse una acción contraria al derecho alegado la existencia de un bien básico mayor? También tenemos con el segundo equipo, porque estamos divididos en dos equipos, según la teoría de Kelsen, ¿qué actuación habría sido correcta? Si la A, cumplir con la orden de captura, o aunque hubiese revueltas, o la B, expatriar al presidente de la República tal como se hizo. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Y con la pregunta número 1, si le retrocede, compañera, dice que desde la tesis de Finis se refiere a que existe un conjunto de bienes básicos y que estos son intrínsecamente valiosos, refiriéndose a aquello que es bueno para la existencia humana, representándose como un papel imprescindible para el florecimiento humano. Se puede aplicar la racionalidad práctica ante este caso, según Finis, este método o estrategia, por razón en cuanto al accionar y toma en resumen que el derecho natural es el principio normativo del cual las reglas de la justicia humana toman su fuerza obligatoria y según Finis hay bienes básicos que en ellos está la racionalidad práctica, la libertad, el razonamiento, la integridad y la autenticidad. Le cedo la palabra a mi compañera Loana. Muy buenas noches, abogada. Hablando un poco más de la teoría de Finis, nos dice que a pesar de la importancia que tiene, la diferencia entre lo moral correcto e incorrecto no pueden ser establecidas en el nivel de los bienes básicos. Para ello se deben derivar una serie de principios intermedios que Finis denomina como las exigencias básicas de la razonabilidad práctica. En esto también nos dice que en la teoría existe una relación entre el nivel de los bienes básicos y el nivel de decisiones morales que se establecen en torno a lo que se denomina la exigencia básica de la razonabilidad práctica, que es la que se divide en dos sentidos, como es un fin en sí mismo en cuanto que es un bien básico y como un medio para lograr ciertos fines, en este caso, tomar decisiones prácticas, especialmente las relacionadas con la satisfacción de bienes básicos. Es mi participación. Bien, ¿verdad? En sí, la teoría de Finis no pretende que las normas morales y jurídicas fundamentalmente se deducen de lo que podemos conocer de la naturaleza.
pero sí afirma, ¿verdad?, que este conocimiento es relevante para la obtención, no la deducción de aquellas normas. También niega que el conocimiento trascendental o de especulación metafísica sirva por sí solos para reconocer el pensamiento práctico correcto, puesto que se precisa una comprensión sustantiva de los bienes humanos básicos que constituye el fin de la acción humana racional. Eh, pero sostiene además que la especulación teórica interviene en esta comprensión de los bienes básicos. eh, Además, también, ¿verdad?, en la postulación de una causa incausada, quedaría sentido a la ley. Buenas noches, yo les voy a dar a conocer lo que es la definición de la definición del delito, en lo que se enlista en las propiedades valorativas que debe tener un acto ser considerado un delito. Se limita a indicar la posición que ocupa la descripción de la conducta que constituye el delito, norma jurídica, y quien la regla debe guardar en la noción de una sanción jurídica. Kelsey define que el delito o el acto es antijurídico. Como de esta manera, Kelsey se opone a la visión jurisdiccionalista que considera el delito como una conducta mala, que en esta concepción la norma jurídica se limitará a sancionar los actos considerados inmorales, lo que igual sería delito que ninguna ley positiva les imputa a una sanción jurídica. Y él sí considera que el acto antijurídico como una conducta mala es prohibida. Disvaliosa porque es una norma jurídica que le imputa a una sanción. Esta descripción explica mejor que la que ocurre en el interior del sistema jurídico, en lo que ciertas conductas consideradas inmorales podrían no ser objeto de una sanción jurídica. En consecuencia, no serían calificadas térmicamente como delito en el derecho. Ese es mi punto sobre la definición de Kelsey. Bueno, compañeros, desde mi punto de vista, dice la teoría de Kelsen, pienso que cumplir con la orden de captura, aunque hubiese habido revueltas, porque si el expresidente Zelaya cometió un delito, tendría que haber pagado aquí en Honduras y no habérselo llevado para otro país. Igual, con la expatriación, también hubieron muchos revueltas de personas. Agregando un poco, compañeros, de la teoría de Finis, también nos dice, nos habla referente a los conjuntos de exigencias básicas de razonabilidad práctica. Y esta incluye 9 pautas de carácter metodológico. Entre ellos tenemos la número 1, toda persona debe tener una serie armoniosa de propósitos y orientaciones en su vida. Número 2, no se deben tener preferencias arbitrarias entre los distintos bienes básicos. En el número 3, haz a los demás lo que quieres que ellos hicieran contigo. En el número 4, se debe mantener una distancia crítica respecto de todos aquellos proyectos específicos y limitados que se persiguen en la vida. En el número 5, se debe ser fiel a los compromisos personales generales que determinen el plan de vida racional que se ha elegido. En el número 6, tenemos que se deben de realizar las acciones que son eficientes para cumplir con los objetivos asumidos. El número 7, cuando se ejecuta un acto, se debe respetar cualquier bien básico que pudiera ser puesto en peligro al hacerlo. No deben cometer actos que por sí mismos causan daño. En el número 8, se debe favorecer y alentar el bien de la propia comunidad. Y por último, tenemos que se debe actuar
siempre de acuerdo con la conciencia. Si tras meditar una cuestión no piensa, cree o siente, no debería hacer algo, entonces no debe de hacerlo. Muchas gracias. Compañero, esta interpretación distingue, ¿verdad?, lo práctico y lo moral por la intensidad de sus efectos, pero no por su origen, que es en el aspecto que nos interesa. Nos queda por aclarar qué significa que la realización humana integral es la idea moral, que por tanto debe ser. Creo que lo correcto es asociar al juicio moral a la cualidad de ser universalizable. Y esto es presumible, lo que lleva, ¿verdad?, a la tesis de Finis. En este caso, los bienes humanos básicos, meros fines prácticos, que se presentan en la realidad humana y cuya cualidad, ¿verdad?, prescriptiva no es universalizable. Serían vistos lo que son la cuya cualidad eh, prescriptiva no serían vistos como valores morales, como lo decía la compañera anteriormente. Eh, ¿Cuál es el caso de que sí debería, verdad, con todos los datos que la compañera nos dio, sí creemos que sí sería aplicable, verdad, lo que es esta teoría, esta tesis de Finis al caso número 1? Siguiendo, verdad, con el caso 2, tenemos que una mujer fue violada y como consecuencia de ello quedó embarazada. La mujer decide abortar y acude a un médico para ello. El médico le indica que no está permitido el aborto y decide no practicar el procedimiento. La mujer acude ante otros médicos y se determina que su vida corre peligro si continúa con el embarazo, porque es un embarazo de alto riesgo, por lo que lo recomendable sería que abortara. Ante ello, pues la mujer acude al juez para que éste autorice lo que es la realización del aborto, pero el aborto no está permitido en el país. Siguiente. Desde la teoría Finit, ¿sería posible considerar que la mujer puede abortar? Y también el primer médico, ¿verdad? Sería que actuó correctamente. ¿Su actuación es jurídica o sería moral? Desde la teoría de Kelsen, ¿sería posible considerar que la mujer puede abortar? O el primer médico actuó correctamente, ¿verdad? En su actuación, o su actuación es jurídica o moral. Buenas noches, abogada. De nuevo, buenas noches, compañeros. Contestando las dos preguntas del primer equipo. La primera pregunta, desde la teoría de Finis, es que el feto anula cualquier justificación del aborto, no considera la fragilidad socioeconómica de la mujer ni su equilibrio psíquico, ni siquiera es valorable que el embarazo ponga en peligro la vida de la mujer. Si el feto es una persona, ninguna de estas razones es suficiente para justificar un homicidio. No se debe planear el aborto o la legitimidad del mismo, puesto que la prohibición del homicidio se extiende sobre la mujer embarazada. Por ejemplo, si la mujer fue violada o está en una situación de grave peligro, perdón, el aborto sería inmoral, tan inmoral como el homicidio y por tanto igualmente punible, y considero que la vida debe de ser protegida por el Estado. Contestando la pregunta número 2, desde la teoría de Finis, el primer médico actuó correctamente. Su actuación es jurídica o moral. Primeramente es moral luego jurídica por no estar permitido ante la ley del hombre y ante la ley de Dios. Siguiente, compañero. Bueno, la siguiente es la de Kelsen, que dice que es una extracción teórica más pura. Siguiendo a Kelsen, las normas de un ordenamiento siempre regulan una determinada conducta del hombre y lo hace en dos maneras,
mediante una regulación positiva cuando se exige a un hombre la acción u omisión de determinada conducta, a través de una regulación negativa cuando esa conducta no está prohibida por el orden, pero tampoco está permitida por este. De esta forma podemos establecer un juicio de valor, pues cuando la conducta fáctica, hecho real existente en el tiempo y en el espacio, es tal como debe ser conforme a una norma objetivamente válido, nos referimos al valor objetivo, pero cuando existe la relación de un objeto con un deseo o voluntad dirigido hacia este, estamos hablando del valor subjetivo. En nuestro país, exigiéndose a las personas el respeto por el bien jurídico tutelado de la vida y en ese orden, prohibiéndose la realización, según Kelsen, sí se haría el aborto. En cualquier caso, compañeros, no quiero Haciendo un acabar, análisis. ¿verdad? Perdón. Esta presentación sin reiterar que en su conjunto la construcción de Finis me parece extremadamente cuidada, de modo que es muy probable, ¿verdad?, que pueda dar cuenta satisfactoriamente de estos y otros motivos de enseñanza. El mérito principal, diría, ¿verdad?, que es presentar de modo formalmente atractivo para el contexto filosófico actuando en una línea de pensamiento muy arraigada en nuestra cultura y seguramente también en nuestros pensamientos. Siga, compañera. Haciendo un análisis sobre el aborto, creo que este tema es muy amplio y que en su momento hay diferentes versiones, ¿verdad? O diferentes formas de pensar, porque realmente es un tema muy interesante y que sabemos que Honduras ha sido, vemos que hay situaciones frecuentes que se viven a diario con mujeres de que por X razón tienen que hacer un aborto. Realmente el aborto se sitúa como uno de los más graves atentados contra la solidaridad intergeneracional porque ataca directamente a la ficción, la diacratía y establece que el amparo más débil en el amor entre padres e hijos. Esto rompe desde las amenazas de la figura de los hijos. En este artículo se desarrolla en el pleno que los conceptos la necesidad de contribuir a vida en la sociedad actual. Entonces, es un tema que realmente nos impacta porque es atentar contra la vida de un ser humano, pero también hacemos un análisis de, muchas veces decimos, o nosotros las mujeres o los hijos. O sea, es una toma de decisión bien complicada para un ser humano, más que todo para la mujer, que somos más vulnerables, ¿verdad? Porque somos las que tomamos las decisiones y que sabemos de que vamos a decidir, estamos dentro de la vida y la muerte. Este es mi punto de vista. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches nuevamente, abogada y compañeros. Basándonos a nuestra Constitución de la República en el artículo 65, donde nos dice que el derecho a la vida es inviolable, y también fundamentando lo que es el artículo 196 del Código Penal, donde nos dice que el aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Quien intencionalmente cause un aborto debe ser castigado, y en el numeral 1 nos plantea los años, que es de 3 a 6 años de prisión si la mujer lo hubiese concedido o produzca su aborto. En el numeral 2 nos dice que de 6 a 8 años de prisión si el agente obra sin el consentimiento de la embarazada y sin emplear violencia o intimidación. Y en el numeral 3 nos habla que son 8 años a 10 de prisión si el agente emplea violencia, intimidación o engaño. Además, este artículo nos plantea que las penas señaladas en los numerales anteriores
A los profesionales sanitarios que abusando de su profesión causen o cooperen en la realización de abortos, se les impondrá también la pena de multa de 500 a 1000 días. Quien por actos de violencia ocasione el aborto sin el propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la víctima, debe ser castigado con la pena de prisión de 8 a 10 años, sin perjuicio de la pena que corresponda a los actos de violencia que se realicen. Muchas gracias. Bueno, abogada, eso ha sido toda nuestra participación del grupo número 2. Esperando que haya sido de mucha comprensión para usted. De igual manera, ¿verdad? Le deseamos una feliz noche y muchas gracias.